Somos las familias chilenas, hombres y mujeres de distintas edades y orígenes que compartimos un mismo sueño: cambiar Chile. Trabajamos para recuperar nuestras vidas, nuestra educación, salud, vejez, vivienda y recursos naturales de quienes hoy lucran con nuestros derechos. Que la política sea de todas y todos. Así comienza la Carta de Principios del Frente Amplio, que define su horizonte estratégico y hoja de ruta. Coincide perfectamente en lo que podemos ver y escuchar en las movilizaciones callejeras. Sin embargo, la implementación de esa hoja de ruta ha llevado a tensiones dentro de la coalición, que incluso ha llevado a que algunos de sus miembros dejen el Frente Amplio. Sobre la crisis del Frente Amplio y el reordenamiento del tablero político hablamos hoy en Esto no prendió. 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Esto no prendió, no. Esto no prendió, no. Rafagazo. Cacerolazo. Muy bienvenidos alienígenas a un nuevo capítulo de Esto no prendió. Hoy vamos a hablar de la crisis del Frente Amplio. Para ello tenemos a dos invitados, a Constanza Schoenhout, ex vocera del Frente Amplio, abogada y militante de Convergencia Social. Muchas gracias por estar acá. Hola, buenas a todos y todas. Tenemos también a Andrés Hidalgo, vicepresidente político del Partido Comunes. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación también. Para comenzar nuestra conversación, abro con la pregunta: ¿es posible hablar de crisis del Frente Amplio? Connie, por favor. A ver, ¿podría el Frente Amplio, atendiendo su origen también, su origen social, su origen político, su composición, no estar en crisis ante un escenario de crisis nacional? Yo creo que no. Y creo que eso da cuenta de, por un lado, uno siempre puede hacer las críticas respecto al carácter de las crisis políticas que viven las coaliciones, pero que también creo que da cuenta de una plataforma, un conglomerado o una constitución o articulación de partidos que están vivos, ¿no? Que tienen efectivamente las contradicciones que se viven en la calle, también están dentro de los partidos, que efectivamente está en constante conexión con lo que está pasando en Chile, y por tanto yo también creo que ahí es parte de los grandes aprendizajes de entender que por mucho que un partido o que una articulación de partidos se considere antineoliberal, antipatriarcal, superdemocrático, superfeminista, etcétera, no podemos olvidar que estos son partidos que igualmente están en un modelo económico y social que se caracteriza por estas cosas. Y por tanto, también vamos a vivir las contradicciones del modelo en tanto se expresan en la sociedad. Yo creo que efectivamente, o sea, no, tú partiste diciendo que vamos a hablar de la crisis del Frente Amplio. Yo diría que efectivamente hay un movimiento y hay tensiones en el Frente Amplio que es necesario atender, pero que creo que son bastante naturales en un momento de la sociedad chilena donde tenemos que tomar posiciones sobre cuestiones que son determinantes para el futuro de Chile. Gracias, Constanza. Andrés, ¿es posible hablar de crisis? Por supuesto que es posible. A ver, nuestra lectura es que hay una impugnación general a las estructuras de la sociedad, particularmente a las estructuras de poder, y el Frente Amplio es parte de ese entramado de poder, no está ajeno a eso. Es decir, el Frente Amplio tiene diputados, tiene partidos políticos inscritos de manera tradicional, tiene líderes que se mueven en los mismos espacios que los políticos tradicionales, por lo tanto es natural, desde nuestra perspectiva, que el Frente Amplio también se encuentre impugnado, al igual que todos los demás. De alguna manera, podríamos decir que el Frente Amplio aparece en la escena política, le cae encima esta crisis, y bueno, en esta crisis hoy día hay tácticas distintas de cómo enfrentarla entre los diferentes partidos, y esas tácticas se han expresado con claridad en cómo se ha ido moviendo el conglomerado. O sea, es decir, hay un partido que ya decidió irse, hay otros partidos que por el contrario han ido reafirmando su identidad frente amplista y su pertenencia, y es posible que esas movilizaciones de partidos, de circuitos de poder continúen. Eso ha ocurrido no solamente en el Frente Amplio. Es decir, hay una situación similar en la ex nueva mayoría de partidos que están sumamente desprestigiados, también en la derecha, al nivel de que están con un conflicto severo en el gobierno, están optando por entregar la Constitución. Entonces, acá hay una crisis del sistema de partidos general, y el Frente Amplio no está ajeno a eso.
Sí, pero efectivamente, si bien es el sistema político el que aparentemente está en crisis, el Frente Amplio representa una sensibilidad o pretende representar a una mayoría que hoy está en las calles, y las diferencias tácticas se pueden manifestar en distintas posiciones, pero hoy el Frente Amplio se ve quebrado, no solo porque sale el Partido Ecologista, sino que porque además un referente como es Sharp decide también trabajar, no por fuera del Frente Amplio, pero sí salir de su partido. Y tenemos el Partido Humanista presentando documentos con el PC y con Unidad por el Cambio. Entonces, en ese sentido, parece que las tensiones son más allá, hay un quiebre. Y el Frente Amplio, al parecer, no logra representar la mayoría social que pretende hacerlo. ¿O no? Hay una impugnación, además, por la izquierda, bien fuerte. Es que nadie puede representar lo que está pasando en la calle. Nadie puede arrogarse esa posibilidad. No lo puede hacer el Frente Amplio, tampoco lo puede hacer Unidad Social, y en conjunto tampoco, y no lo puede hacer el PC. La crisis es mucho más profunda que eso, a nuestro modo de ver al menos. Por lo tanto, el Frente Amplio tiene que hacer su tarea, Unidad Social tiene que hacer su tarea. Si hay partidos que hoy día, producto de esa crisis, deciden abandonar su alianza política, eso está dentro del juego, y es posible que al finalizar o al salir de este episodio tengamos un mapa distinto en el campo de lo político. Yo creo que hoy... ¿Crees que eso va a pasar? Yo creo que puede pasar, pero con esto cierro. Creo que aferrarse al Frente Amplio solo porque el Frente Amplio tuvo un ciclo muy positivo, novedoso, abrió un espacio en la política chilena, bueno, y en realidad yo creo que en este momento sería un error. El Frente Amplio puede continuar renovado, remodelado, o podría eventualmente dar paso a otra cosa, y eso está ocurriendo ahora, y creo que es parte de lo natural en un escenario tan movido como este. Connie. A ver, yo leo esto como un proceso, digamos, como un remesón social y político que finalmente en esta impugnación profunda que se expresa de manera muy claramente en la desconfianza y en la falta de legitimación de instituciones. Y ahí efectivamente es donde tiene mayor sentido la impugnación general, porque no tiene tanto que ver con lo que han hecho o no determinados partidos, con lo que dicen o no determinados dirigentes. Al final hay una desconfianza tal en las instituciones que lo único que confiamos es la persona que tengo al lado en la marcha. Y eso yo creo que tiene una dimensión muy bonita, que en el fondo es lo que ha pasado en el espacio público, que hay un momento de reapropiación de lo público, que nos ha permitido empezar a confiar en el de al lado, empezar a constituirnos nuevamente como sociedad, como colectivo, como comunidad, pero que eso hoy día no encuentra todavía su capacidad de ser canalizado en un proceso refundacional. Y porque cualquier proceso de refundación no es simple, y no pasa ni por un proyecto de ley, ni por un decreto presidencial, ni probablemente por un cambio de presidente o no. Requiere, digamos, una remoción de raíz de las instituciones que existen. Y ahí yo creo que en ese proceso refundacional que va a ocurrir en términos de instituciones, o que está ocurriendo, de instituciones de carácter social, territorial, sectorial, etcétera, también va a ocurrir en el ámbito de lo político, de los partidos políticos. Y hoy día efectivamente nos hemos dado cuenta de que las fronteras partidarias tradicionales, es decir, la izquierda, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha, RN, UDI, Evópoli, Frente Amplio, etcétera, no están siendo expresivas estas fronteras, estos títulos del quehacer político o de hacia dónde se quiere avanzar. Y yo creo que en este momento va a ir una reconfiguración de eso también. Y es cosa de verlo en la UDI, por ejemplo, que tiene a la Jacqueline Van Rieselberghe diciendo que ella va a hacer campaña por no cambiar la Constitución, y a Jaime Belolio, que yo no diría que es un progresista, digamos, solo diría que es más joven o que quizás tiene un poquito más de visión de lo que está pasando, y dice, sí, yo voy a ir por el sí. Y esa diferencia, que son cuestiones sustantivas, o sea, cambiar la Constitución o no, es decir, cambiar el pacto político que existe en Chile o no, si eso no confluye en un mismo partido, entonces efectivamente va a haber reconfiguración. Y yo eso no lo vería de manera dramática, precisamente porque creo que lo refundacional tiene que ver con dejar de fetichizar aquellas cosas que nos hicieron sentido, que nos dieron certeza en el pasado.
Y creo que eso le pasa al Frente Amplio. Yo siempre pensé el Frente Amplio, digamos, como una herramienta para una carrera de muchos kilómetros. Y que teníamos que enfrentar, digamos, muchos obstáculos previos de manera conjunta, a pesar de nuestras diferencias más estructurales, más ideológicas, más de fondo. Creo que al final lo que pasa a esta crisis es que nos acelera el proceso. Y por tanto esta reconfiguración, que era obvio que en algún momento iba a pasar, también se está acelerando. Y ahí yo creo que lo fundamental es la capacidad que tengamos desde los partidos políticos del Frente Amplio, que queremos incidir en la realidad, que queremos correr el cerco de lo posible, y al mismo tiempo hacer esto con una convicción socialista, democrática, feminista, seamos capaces de orientar ese proceso para reconfigurar estos márgenes de manera mucho más sustantiva. Perfecto. Oye, el Frente Amplio tiene un desafío que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, con el proceso de la Asamblea Constituyente. Comenzó una mesa técnica donde están junto a la oposición, junto a los partidos oficialistas, definiendo el carácter, claro, la reforma y el proceso, ¿cierto? Y ahí ha habido interpretaciones de cierto sector de la derecha que parecen no ser el acuerdo inicial. Tengo dos preguntas con eso. Uno, ¿cuáles son los desafíos que ustedes, qué podemos esperar que van a ir a disputar a esta mesa técnica? Y en segundo, ¿existe la posibilidad, cómo ven estas reinterpretaciones de cierto sector de la derecha respecto al acuerdo? Porque dicen algunos que en realidad lo que quieren es bajar, quizá terminar con el acuerdo. Sí. Mira, yo primero en general coincido con lo que planteó la Connie respecto al análisis del tema del Frente Amplio. Ahora, yo quiero también aclarar que nosotros somos un partido frente amplista. No hemos abandonado el Frente Amplio y no vamos a dejar de dar la batalla, por decirlo de alguna manera, para que el Frente Amplio se proyecte como una alianza política de futuro. ¿Ya? Quiero aclararlo porque de repente puede quedar ahí dando vueltas. La mesa técnica, hay que entender que esa mesa técnica, en lo fundamental, es una mesa que tiene que formular el proyecto de reforma constitucional que le va a dar, que va a posibilitar el plebiscito, ¿ya? Para consultar si va o no va la nueva constitución y cuál es el mecanismo que se va a utilizar en el caso que gane el sí. Bueno, lo que nosotros hemos hecho como Frente Amplio, como partido y también en alguna medida como oposición ha sido colocar sobre esa mesa técnica algunos aspectos que no estaban incorporados, pero que nosotros entendemos y entendimos que era necesario avanzar. Es decir, el acuerdo firmado el día viernes anterior es un marco político, es un desde, pero que evidentemente era una propuesta que estaba inconclusa porque a lo menos hay 7 u 8 puntos: la cuota indígena, el tema paridad, los independientes, el voto adolescente, el número de constituyentes que no estaban resueltos en ese acuerdo, y por lo tanto era necesario verificar con posterioridad. Y esa discusión está plenamente abierta. Entonces, nosotros vamos a intentar incorporar en esta segunda etapa, por decirlo de alguna manera, la mayor cantidad de esas reivindicaciones que son necesarias, y luego va a venir además una tercera posibilidad a través de proyectos de ley. Es decir, el proceso constituyente está lejos ni siquiera de resolverse en su primera etapa. Y ahí hay una cosa que hay que entender: los partidos políticos, las organizaciones que están en unidad social, la gente que está movilizada y que le interesa el tema de la nueva constitución, esto no ha terminado. La modelación del proceso constituyente aún está en etapa preparatoria, y esa etapa preparatoria requiere en lo fundamental fuerza, y esa fuerza no está en los partidos, no está en los movimientos de la unidad social, sino que está en la movilización popular genuina. Connie. A mí me gusta mucho usar la metáfora de la casa, digamos, de la construcción de una casa, para tratar de explicar el proceso constituyente. Porque cuando hablamos de refundación, estamos hablando de rearmar algo, o sea, incluso de construirlo muchas veces desde cero. Yo creo que el acuerdo, tan polémico, por cierto, y que ha derivado en todos estos movimientos dentro del Frente Amplio y fuera de él también, nos permitió poner el primer ladrillo, que era la posibilidad de construir la casa. Sin ladrillos no se puede hacer nada. Digamos, nosotros corrimos el cerco, que en el fondo es comprometer a la derecha a decir: ok, vamos a tener un plebiscito en miras a una nueva constitución. Sin ese acuerdo no podríamos estar conversando de estos otros asuntos.
¿Ya? Y yo creo que ahora, evidentemente, un acuerdo que, como es el primer ladrillo, nadie puede decir que es la casa de mis sueños, ¿no? Pero entonces ahora vamos a buscar los otros ladrillos. Y los otros ladrillos yo creo que son fundamentales y que ya están súper sobre la mesa, que tienen que ver con la paridad. Y ojo, con la paridad de género, no solo en la integración de las listas, en la integración de la asamblea. O sea, yo quiero que sea una asamblea efectivamente representativa del 50% de las mujeres y de su diversidad que habita el territorio nacional. Segundo, escaños reservados para pueblos originarios, que también es parte, yo creo, de un consenso bien transversal. O que voten los adolescentes, ¿no? Los menores de edad, que al final también... ¿Cómo no hacerlo si es que fueron los que dieron el puntapié inicial a este proceso de movilizaciones con todas las evasiones y, digamos, esta desobediencia civil que vimos en los primeros días de movilización? El número de asambleístas, que no es menor para efectos de la representatividad del espacio constituyente. Y, por cierto, ¿cómo vamos a hacer participar a los independientes? Esto es parte de la previa, digamos. Yo pienso el proceso constituyente al menos en 3 etapas. La previa, que es cómo generamos las bases, las condiciones y, digamos, la canalización hacia el proceso constituyente. El segundo, que viene a ser, y eso implica también ir a pelear el plebiscito, porque tenemos que ir a ganar que cambie la Constitución y tenemos que ir a ganar que eso sea a través de un espacio de 100% personas elegidas para tales efectos. Y después viene el momento constituyente propiamente tal, donde vamos a tener la asamblea, armando, etcétera, trabajando, y donde ahí el mundo social también va a tener un rol súper relevante, que es de presión, que es de vigilias, que es de aporte, digamos, en términos de contenido, digamos, para construir una asamblea constituyente que sea permeable también a lo que está pasando afuera. Y después viene el post, que poco hablamos de eso, porque tiene que ver con la ejecución y la viabilización de esa nueva constitución. Porque la constitución tampoco nos resuelve el problema de la política, ni nos va a resolver todas las leyes que tenemos. Vamos a tener que legislar para que esos principios y esas cuestiones que planteemos en la Constitución se hagan carne, y por tanto también va a ser muy relevante la configuración de la política en el proceso post-asamblea constituyente. ¿Quiénes van a integrar el próximo Congreso Nacional? O lo que sea que tengamos. ¿A quién queremos que sea nuestro próximo presidente? Para efectos de que esta nueva Constitución tenga cabida hacia el futuro. Yo creo que hay que ver esto en el largo plazo, y ahí simplemente decir, para terminar, creo que hoy el rol también de los partidos políticos, de las referencias políticas, de las dirigencias políticas y sociales, es pensar que esto no termina de aquí a abril, ni tampoco se trata de una reunión o de una ley o un decreto más o menos. Estamos hablando de la posibilidad de refundar la democracia en Chile, y eso supone pensar de aquí a los próximos al menos 3 años. Por tanto, todas las acciones que tomemos hoy día hay que pensarlas siempre en esa dimensión, no solo en lo que va a pasar mañana. Sí. ¿Puedo plantear favor, un par de cosas? dale. Yo coincido en que este va a ser un proceso por etapas y que va a requerir varias más. Ahora, lo preocupante es que mientras la derecha ya está preparándose para enfrentar esas etapas, es decir, ya está pensando en el plebiscito, y incluso han tomado posición respecto al plebiscito, bueno, la izquierda está en un proceso de fragmentación. Las izquierdas, ni siquiera se puede hablar de la izquierda. Y esa cuestión yo creo que es preocupante. Y tiene que hacer un llamado a los partidos, también a los movimientos sociales, a los que quieren que las cosas cambien, porque esta movilización no es de izquierda y de... La movilización no tiene que ver con la política. La movilización lo que está exigiendo es un cambio de carácter cultural, y evidentemente ni los partidos ni los movimientos sociales somos vehículos de un cambio cultural, o por lo menos no lo somos exclusivamente. O sea, tú miras los rayados y ves 200 demandas, no una. Está bien, la Asamblea Constituyente era una de las centrales, o la central, o incluso de las que más aparecían hasta el día de la firma del acuerdo. Después empezaron a aparecer otras, y eso está bien, porque el movimiento es heterogéneo, es contradictorio, y nosotros también como sector. Pero el punto es que aquí hay que poner un acuerdo muy claro, que es que este proceso constituyente hay que disputarlo. No está ganado, está muy lejos de ser ganado. Yo no creo que terminemos peor que lo que estamos hoy día, con la Constitución que tenemos, pero sí está claro que lo que se puede avanzar, o cuánto se puede avanzar, esa cancha está abierta. Y ahí es muy interesante, para complementar, el mismo hecho de que no esté asegurado el proceso constituyente. Ojo, porque además yo creo que la idea de asamblea constituyente, si bien es una de las demandas, yo al menos siempre lo pienso como la herramienta para las demandas más de fondo. O sea, hoy día efectivamente la Constitución que tenemos, la Constitución del 80, tiene trabas sustantivas para, por ejemplo, poder exigirle al Estado un rol activo en la garantización de derechos sociales mínimos. Hoy día básicamente eso es una traba dentro de la Constitución. Por tanto, una nueva Constitución, no una reforma,
un nuevo pacto social estructural es también un vehículo que viabiliza las demandas más de fondos, que son al final aquellas que tienen que ver con la precarización de la vida. Y muy claro, este acuerdo no está firmado, no están los votos, y por tanto yo también haría un llamado a que, más que tomar posición sobre el acuerdo del jueves, tomemos posición los partidos, si acaso van a estar para entregar los votos al proyecto de ley que modifique la Constitución en miras al plebiscito, que es finalmente lo que se requiere hacer en términos de este acuerdo, o no. Pero que lo digamos con claridad, porque si no entramos en una rencilla que es súper chica, que poco se entiende y que al final tiene que ver con vamos a entregar nuestras fuerzas para cambiar la Constitución actual para efecto de tener un plebiscito que no lo permite la Constitución actual en mira a una nueva Constitución, y si sí, entonces unámonos detrás de ese gran objetivo y empecemos a dar esta pelea y dejar de darle ventaja, como ya le hemos dado, ¿cuánto? 12 días de ventaja a la derecha, que ha estado construyendo su propia campaña en miras al plebiscito. Hay otras cuestiones que van corriendo de forma paralela, pero parecen ser muy importantes y súper sensibles claramente para la ciudadanía, que tienen que ver, uno, con la cuestión de los derechos humanos, y dos, que a ratos parece estar en segundo plano, pero que es es la agenda corta. ¿Cómo abordar la cuestión de los derechos humanos? Yo sé que ya hay una comisión de verdad y justicia funcionando. El gobierno, por un lado, parece tender la mano con este acuerdo que se titula de buena o mala manera por la paz, pero mantiene la represión dura en las calles. De mala manera, parece. Entonces, por un lado, los obliga a usted a conversar, pero por otro lado también tienen el cuestionamiento de ir y sentarse con quienes siguen reprimiendo a la gente en función de sus demandas. Entonces, ¿cómo abordar? ¿Cómo se puede avanzar en materia de derechos humanos? ¿En materia de derechos humanos o en materia de agenda corta? O las dos. Primero, derechos humanos, que es la más sensible. Mira, yo lo primero que pienso es que las organizaciones de defensa de los derechos humanos están haciendo su trabajo. Se ve, ¿no? Es decir, ya se fue a la Comisión Interamericana, se están agotando como las instancias necesarias para poder ir a tribunales internacionales, que finalmente son los que sabemos tienen más injerencia en situaciones como esta. Ahí hay una cosa que yo creo que ahí la tarea esas agrupaciones le están haciendo. Algunos parlamentarios de nuestros partidos en el Congreso también están haciendo lo suyo en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, hay un trabajo que me parece que se está haciendo de manera bien, por lo menos se está empezando a ordenar. Ahora, el problema real no es cómo, o el problema más urgente, digamos, no es cómo se persiguen las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos, sino cómo se dejan de violar los derechos humanos en tiempo real, digamos, de hoy día. Y ahí yo creo que hay un problema de carácter político muy grave, y creo que pone en entredicho a Piñera, pero a su sector completo, a su gobierno, a sus partidos. Por supuesto que al alto mando carabinero, en particular al general Rosa, porque no lo hicimos nosotros, lo dijo Amnistía Internacional. Acá hay una decisión sistemática del alto mando militar o civil de reprimir para restringir la libertad de manifestación. Y eso es extremadamente grave. Por lo tanto, creo que aquí lo fundamental, el conflicto político de la violación de los derechos humanos en tiempo real, de las que vendrán, porque la sociedad chilena va a seguir movilizándose, es que la política haga un pacto muy serio en torno a cosas que no pueden seguir ocurriendo. Se dijo que no se iban a usar balines y se siguen usando balines. Por lo tanto, acá hay un problema muy grave de la disposición del gobierno, y en eso todos los sectores sociales tienen que ponerse de acuerdo, independiente del trabajo que ya se está haciendo, que parece que bien, o sea, me parece a mí que se está haciendo de manera bien contundente. Acusación constitucional Sí, mediante. Sí, o sea, hay que darla por descontado. Connie. Sí, me gusta la diferenciación que hace Andrés respecto a, bueno, ¿qué hacemos con las violaciones de derechos humanos constatadas hasta ahora? Que eso tiene que ver con buscar responsabilidades penales y políticas al respecto. Y lo otro es qué hacemos para que dejen de violarse los derechos humanos por parte del Estado chileno. Sobre todo si es que pensamos que en este proceso de largo plazo las movilizaciones van a continuar. Y por tanto,
si mantenemos las mismas policías y las mismas manifestaciones y las mismas respuestas del Estado, lo más probable es que sigan ocurriendo las violaciones de derechos humanos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Yo ahí creo que el primer llamado a las organizaciones y también a las víctimas de esta situación es hacer las denuncias. No necesariamente para eventualmente generar una querella, pero está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí se pueden realizar las denuncias, porque aquí lo que tenemos que entender también es ser capaces en algún momento de generar un relato de cómo se está actuando, para ver efectivamente el carácter de la sistematicidad, para ver efectivamente si esto eventualmente supone de manera más sustantiva una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo primero, y ahí todos y todas tenemos que colaborar. Lo segundo, que creo que son las medidas más inmediatas, que tiene que ver con la exigencia de la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosa, que tiene que ver con la acusación constitucional que está en curso a Chadwick y a Sebastián Piñera como responsables políticos. Tendremos que ver cómo sigue actuando Gonzalo Blumel, porque también sus primeros días de ministro mantuvo silencio en situaciones súper graves. Hay que ver qué va a pasar con la ministra Isabel Pla, también, que ha guardado silencio ante vulneraciones graves a mujeres, niñas y adolescentes en términos de violencia sexual policial y otras. La Comisión de Verdad y Justicia, que está en curso también. Pero aquí yo creo que lo principal es que necesitamos hacer una reforma estructural y profunda a Carabineros, a PDI y a militares. O sea, lo que hemos visto hoy día en las calles es no solo las responsabilidades políticas que les corresponde finalmente al responsable último de quienes ejercen digamos, la represión estatal o la fuerza policial estatal, sino también qué es lo que está pasando adentro de esa institución. Porque uno puede hablar de los balines y de las lacrimógenas, y eso tiene que ver efectivamente con una conducta en el espacio público, etcétera. Pero aquí lo que estamos viendo son vulneraciones, vejaciones, torturas, violaciones a mujeres, a hombres, a niños y adolescentes, que no ocurren en el, digamos, como mecanismo para reducir a un delincuente o a alguien que está tirando una molotov. Esto ocurre en las comisarías o en los carros policiales. Es decir, cuando ya no hay cuando ya no es un ejercicio de represión. Y eso es, yo creo, una de las situaciones más graves que tenemos y que se tiene que perseguir directamente en términos administrativos, penales y civiles, pero si no intervenimos ahora esa institución, vamos a seguir teniendo más y más casos al respecto durante las próximas veces. Yo creo que eso es fundamental hoy día. Carabineros, PDI y militares hay que intervenirlos ahora desde el poder político y civil para atacar desde raíz cuáles son las razones por las que hoy día estamos viendo las situaciones que vemos. Hoy veíamos en la encuesta CADEM donde aparece el presidente Piñera con un nuevo récord histórico de desaprobación, con un 12%, creo, al igual que y su gabinete un poquito más. Entonces parece que ya se está viendo de manera inmediata. Hay un rechazo en general a la forma de gobernar y a la política, pero también a este tema sensible en materia de derechos humanos. Ya tenemos que ir finalizando. Yo, para terminar, quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver con lo que le adelantabas antes, con la agenda corta. ¿Cómo abordar eso? Porque parece que la agenda corta podría dar la posibilidad de abordar de mejor manera con las organizaciones sociales, de otra manera distinta a lo que se hizo con el acuerdo de nueva constitución. Parece haber una posibilidad ahí de hacerlo de una forma tal que aprendiendo de las circunstancias del pasado, no quiero decir errores o no, pero de las circunstancias, se puede hacer de otra forma. Pero sigue estando presente que hay que ir a sentarse, hay que ir a proponer, hay que ir a juntarse con el oficialismo, y desde la izquierda seguramente va a seguir habiendo una impugnación a cualquier tipo de diálogo con el oficialismo. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la agenda social? A ver, bueno, como ya lo dije anteriormente, acá hay una cosa de la cual la política, como la conocemos hasta ahora, no tiene posibilidad de hacerse cargo, ¿ya? La movilización está en un campo distinto al poder tradicional, y está en un campo distinto a lo que es como la disputa tradicional por el poder del Estado, o por la transformación, administración del Estado. Okay. Si uno se da una vuelta por la movilización, o si uno se da una vuelta por los rayados, lo que hay es asamblea constituyente, no más tag, no Sename, muerte al Quique Morandé. O sea, hay una cantidad de demandas, hay una cantidad de demandas que la política no puede procesar. Es imposible.
Y la mejor de las políticas es capaz de procesar todo eso. Porque además, no sé, Monsanto, quiero decir, incluso algunas de ellas son discutibles. Ok, muerte al macho, en fin, cosas que se ven. Y está bien. Nosotros lo que hemos propuesto es una agenda corta que apunte directamente al bienestar de las familias. Ese ha sido nuestro plan. Entonces, hemos planteado una agenda en el tema de endeudamiento, particularmente. Deudas por estudiar, que lo tomó Piñera, pero lo tomó con letra chica. Dijo, sí, vamos a condonar el CAE, Fondo Solidario Corfo, pero intereses y multa. No la base de la deuda. Hemos estado instalando el tema del Chavo Dicom, que nos parece que también es una agenda importante. Y todo el abanico de cosas que la oposición, en términos más o menos, ha ido enfrentándose. El tema pensiones, el tema salario mínimo. Nosotros hemos propuesto también el tema del salario para el trabajo doméstico. Es decir, una agenda que apunte directamente a la calidad de vida de la gente. Eso ha sido nuestra preocupación central. Y que además también contenga ciertos elementos simbólicos. Es decir, hay 1 millón de familias que están endeudadas porque el hijo o la hija estudió en la educación superior. Muchos de ellos además no tienen trabajo en lo que estudiaron. Y además cargan con una deuda. Entonces no tiene ningún sentido. Y además, por último, y con esto cierro, interpela a un actor que no ha sido sacado al pizarrón, que es el empresariado. Es decir, aquí los banqueros, los dueños de la AFP, los dueños de la ISAPRE, no están poniendo ni uno para resolver esta crisis. Bueno, que ellos hagan cargo de las deudas. Bueno, que ellos hagan cargo de ayudar a financiar el Fondo Solidario. Bueno, que ellos hagan cargo de colaborar al Seguro Único de Salud. Es decir, el gran empresariado, en buen chino, las está sacando peladas en esta crisis. Y eso, evidentemente, no corresponde, porque ellos son parte del problema también. Fundadores del problema, de hecho. Constanza. A ver, lo primero sobre forma. Lo primero es que creo que algo que se nos quedó un poco en el análisis que tiene que ver con el Frente Amplio, desde su origen, se ha planteado como objetivo y desafío la recomposición del vínculo entre lo político y lo social. Y creo que efectivamente esta crisis nos pilla, digamos, con ciertas dificultades para eso, porque la recomposición de ese vínculo no significa ni la subordinación de los partidos a determinados gremios, organizaciones sociales, ni tampoco su suplantación, ¿cierto? Significa un trabajo conjunto. Yo creo que eso hay que afinarlo, porque para poder avanzar hacia un nuevo estadio de esta crisis, digamos, donde empecemos a discutir otros asuntos, donde podamos meternos de lleno en las modificaciones constitucionales que necesitamos y empecemos a generar articulación en torno a eso, necesitamos un proceso de legitimación también de esta agenda corta, que yo creo que es una de las grandes falencias, digamos, de cómo se gestó el acuerdo constituyente, ¿no? Y que algo en lo que también hay que avanzar, en cómo esto se va legitimando hacia el futuro. Pues nos tiene que pillar en buen pie al mundo político y social que queremos, al final, avanzar en la misma dirección. Eso es lo primero. Lo segundo es ¿qué queremos en esta agenda, comillas, corta, que yo diría que es una agenda social larga, pero que requiere un primer paso de nuevo, inmediato, y yo creo que esta agenda corta tiene que ser radical. O sea, no podemos conformarnos con el 20%, o sea, con las 20 lucas extras que había propuesto Sebastián Piñera el día 3 de la crisis. Creo que hacia allá avanza, por ejemplo, lo que se firmó en el Senado fue del aumento de 50%, del pilar básico solidario, y así, digamos, en el aporte básico solidario, que es el otro pilar, digamos, también ir avanzando progresivamente hacia el 50%. Creo que hay que destinar fondos urgentes al ámbito de la salud, que es otro de los aspectos fundamentales, y creo que hay que tomar medidas concretas respecto a sueldo mínimo. O sea, desde ahí podemos hablar de una ciudadanía que está dispuesta, ok, ya, ahora vamos a otros temas. Pero eso hoy día yo creo que es de lo que más aqueja, incluyendo el tema del endeudamiento, que cuando tenemos bajos sueldos, bajas pensiones, mucha deuda y además hay que pagar por todos los bienes y los derechos sociales, evidentemente no alcanza. O sea, no hay que ser ni matemático, ni ingeniero, ni abogado constitucionalista. Entonces, creo que esas medidas tienen que ser radicales y hay que avanzar en esa dirección y tensionar en esa dirección. Y por último, que puede parecer de perogrullo, pero tienen que ser institucionales. Yo me acuerdo que cuando salió Andrónico Luksic, a propósito del empresariado, y dijo, nadie en mis empresas va a ganar menos de 500.000 pesos. Atroces. Y todos dije, como que hubo una sensación de, wow, bueno, si él puede, el Estado puede, pero qué bueno. Wait, no. O sea, o los cambios son institucionales o es caridad.
Y yo creo que nosotros estamos para cambios institucionales. Entonces, que no me vengan a decir un llamado al compromiso de los empresarios, a otorgar más bonos, cuestiones. No, que me vengan con el compromiso de los espacios institucionales de que van a obligar, más allá de la voluntad particular de cada uno de estos grandes empresarios, a dar lo que corresponde. Eso en términos de sueldo, pero fundamentalmente en términos de impuestos. Porque el sueldo tiene que ver con la dignidad de las personas. No puede ser una caridad, no puede ser una limosna. Les agradezco la participación, Andrés y Connie. Ya nos tenemos que ir y los dejamos a ustedes invitados a vernos en el próximo capítulo de Esto no prendió. Así es que hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.